Ok, muy bien, buenas tardes. Pues nos encontramos en una clase más de Derecho Penal. 16 de junio, año 2021, hora 5:07 p.m., hora de Mexicali. Y pues vamos a continuar viendo un poco de lo que estuvimos repasando el día de ayer. Ayer pues hablamos un poco sobre lo que era un delito, cómo debía conformarse la elaboración de un delito, revisamos la teoría tridimensional del derecho, hablábamos sobre las conductas y hablábamos sobre los tipos penales. Vamos a abrir nuestro pizarroncito para continuar con la misma idea. Entonces, delito. Hablábamos de que había una conducta, hablábamos de un tipo penal o tipicidad, como la palabra que quieran usar. Obviamente tipicidad pues es se denomina juridicidad. Ay, pero pues son tres. ¿Ok? Vamos a hablar de la antijuridicidad y la culpabilidad como elementos del delito. Pues el delito está constituido por diferentes delitos, por diferentes elementos. Todo este material se los voy a ir enviando. Hay mucho material que realmente me gustaría manejarlo y que lo leyeran. Yo se los voy a ir enviando para que puedan ustedes pues también darse a la idea sobre estos temas. Una anotación muy relevante que es importante para que lo sepan ustedes y también para la gente que llega a ver el video es sobre lo que llamamos la teoría del delito. Resulta que hay algo curioso aquí en este país, pues cada estado, como seguramente se habrán dado cuenta, pues tiene sus leyes, hay leyes estatales, hay leyes federales. Entonces, un problema que se tiene aquí en el país respecto a la denominación de los tipos penales, de la Constitución, inclusive de la aplicación de la teoría de los delitos, es que cada estado tiene su propio código penal. Y esa es una situación pues curiosa. El doctor Rubén Quintino realizó un estudio de todos los códigos penales y publicó un libro muy bueno que se le llama sobre la inevitable unificación de los códigos penales. Es decir, resulta que el problema que se genera en el país con el hecho de que cada estado tenga su propio código es que cada estado tiene sus propios delitos y a la vez tiene sus propias reglas, lo cual constituye su propia teoría del delito. Entonces, esta información que estamos manejando ahorita va a estar basada en la teoría del delito que se desprende en nuestro código estatal en razón a lo que viene contenido en la normatividad y también sobre lo que, pues ahora sí que históricamente se ha considerado en esos elementos. Los delitos no son nuevos. El robo ha sido castigado desde antes de la escritura. El homicidio ha sido castigado desde antes de la escritura. ¿Ubican cómo se le llama la etapa histórica que se vive o que vivimos como personas antes de que se haya inventado la escritura? ¿Ubican cómo se le denomina? ¿Cómo, perdón? Sí, ¿cómo se le llamaba, cómo se le llama a la época histórica antes de la escritura? Es antes de Cristo, ¿no? No, antes de Cristo ya había escritura, ya había comercio, había economía. Cristo, pues es del año, ¿de qué año es Cristo? ¿Del año 0 o del año 100? Hay un debate por ahí fuerte. Sí, pues se puede comenzar, nuestro calendario se empezó a regir, por eso se denomina 0 antes de Cristo o inclusive año 1 después de Cristo. Inclusive hay otras denominaciones ahí. Pero sí, la escritura, antes de la escritura se le denomina la prehistoria. Todo lo que había antes de la escritura, algunos autores lo manejan como antes de la prehistoria, nada más como acto y cultural. Entonces, vamos a ver varios elementos, vamos a ver varias cosas, pero va a estar enfocado al código de Baja California. Eso significa, fíjense bien, que inclusive cosas que vamos a ver en estos temas de teoría del delito y temas como la legítima defensa, como el dolo, como la culpa, lo vamos a ver desde el punto de vista práctico del estado de Baja California. ¿Por qué? A mí me gustaría verlo de una manera muy general, muy global. Lamentablemente no hay tiempo, inclusive ahí si hacemos un comparativo entre nuestra normatividad y normatividades de otros estados, pues nos vamos a ir dando cuenta de que hay diferentes elementos, razonamientos, inclusive hasta conceptos
Y esto tiene una relevancia porque ¿sabían ustedes que lo que conocemos como robo, por ejemplo, qué es un robo? ¿Qué ubican ustedes por el delito de robo? Pues que agarran algo que no es de su propiedad, que no es de ellos. Algo así, algo así. Vamos a ver los elementos del tipo de robo que tenemos en Baja California, pero aquí la situación es que lo que es robo en Baja California, no precisamente esos mismos elementos van a constituir el delito de robo en Veracruz, en Sinaloa, en Guerrero, etcétera. Entonces, esa es una anotación muy curiosa. Ahorita una propuesta de reforma que se ha venido trabajando desde tiempos de Fox, si no me equivoco, en el cual se busca tener un solo código penal para todo el país. Algo como lo que maneja la Unión Europea con los códigos que manejan para diferentes países y que rigen en zonas geográficas más extensas. ¿Para qué? Por una cuestión de certeza, por una cuestión de estudio académico. Eso es algo que ya se hizo. ¿Ya llevaron procesal penal? No, ¿verdad? No. Sí, pues no, me imaginé que no llevado procesal penal porque pues están llevando apenas penal 1. Entonces, antes había un código procesal penal para cada estado. Después se fue cambiando y fue cuando entró esta modificación de lo que se le denominó en aquel entonces el nuevo sistema de justicia. Ahora pues ya no es nuevo, sí es un sistema y pues sí, es para la impartición de justicia, sea lo que sea que esa palabra signifique. ¿Qué significa la justicia, compañeros? Clase de derecho de la primera semana de cuando entraron a la escuela. ¿Qué es la justicia, compañeros? ¿Cómo la ven? Compañera González. La justicia. No va a tener el audio prendido. ¿Cómo? No tendrá el audio prendido. Pues quién sabe. Bueno, vamos a suponer que sí nos está escuchando y nos está viendo. Entonces, compañera, ¿qué significa la justicia? ¿Qué es? ¿Qué entiendes por justicia hoy en día o ya con esto avanzado que llevas en tu carrera universitaria? Pues yo pienso que la justicia es darle su, en pocas palabras, su merecido a quien lo requiera, ¿no? A quien lo, según la justicia es darle, Se escuchan unos pajaritos por ahí. Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Están? Sí, profe, pues por ejemplo, cuando decimos justicia, yo cuando escucho la palabra justicia, se me viene a la mente que es darle, que se nos dé el derecho que tenemos cada uno de nosotros, o sea, que por ejemplo, muchas veces dicen, queremos justicia de X problema, ¿no? Muchas veces cuando se huelga la gente y todo eso. O sea, están exigiéndole a la ley que les respeten sus derechos y le hagan tener una solución a su problema que están teniendo. Sí. Así es, por ahí va. Debemos recordar a Ulpiano. Ulpiano nos decía, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponda. Entonces, por ahí podemos ir viéndola. Hay muchas definiciones que, pues, me imagino que ya las han de haber visto en sus clases pues ahora sí que más antiguas de derecho, cuando entraron en los primeros semestres. Inclusive Kelsen, yo creo que la definición que más me gusta de justicia es la de Kelsen. Kelsen decía que la justicia es lo que nos hace felices. O sea, si estamos de acuerdo con el acuerdo, estamos de acuerdo con la situación que estamos viviendo, pues es una situación justa. Es algo muy subjetivo. Mucha gente tiene una imagen un poco fría de Kelsen por eso del positivismo, pero yo creo que era un buen tipo. No sé, pues obviamente no lo conocí ni nada, pero creo que por ahí va la cosa. Entonces, esta es una anotación que tenemos que hacer para efectos de la práctica y de la clase. Eventualmente, algún día, en algunos años, vamos a tener un solo código penal para todo el estado, perdón, para todo el país, y por lo tanto vamos a tener una sola teoría jurídica para todo. Debemos recordar también
que el derecho es una construcción social en base a leyes y a las sentencias del poder judicial, que pues en este caso se materializan en la jurisprudencia. Hay jurisprudencias muy específicas, inclusive dicen alguna jurisprudencia, por ejemplo, robo, no se configuran los elementos en Código Penal Estado de Guerrero, Código Penal Estado de Veracruz, etcétera. Entonces te van definiendo dependiendo cada estado, porque cada estado puede crear sus propios tipos penales, para bien o para mal. Aquí hay un debate porque dicen, ¿sabes qué? Pues cada estado es diferente por su gente, por su cultura. Y sí, México es bastante grande en cultura e inclusive en visión. Hay cosas acá en el norte del país que no se visualizan de la misma forma como se visualizan en el sur y menos en la zona centro. Para bien o para mal, pues tenemos que vivir en una confederación de país y pues tenemos que ajustarnos, ajustar ese modelo, pero yo creo que sí sería oportuno tener un solo código penal, porque así, fíjense bien, todas los esfuerzos que se hagan para poder mejorar la sociedad van a tener una misma base. E inclusive, fíjense bien, si llega a entrar un código penal para todo el país, la misma cátedra que se enseña en las universidades va a estar basada en los mismos tipos penales. Eso significa que cuando se revise legítima defensa, homicidio, robo, va a ser lo mismo para todos. Entonces, si tú entiendes lo que es robo y legítima defensa aquí en Baja California, lo vas a entender para todo el país. Obviamente, ustedes siempre tienen que tener esta anotación antes de tratar de hacer un estudio, de trabajar un asunto, de defender a un imputado, etcétera. Tienes que revisar el código aplicable en el estado donde te encuentres. O sea, si tú quieres defender con las teorías del derecho de Baja California un asunto en Veracruz, en Quintana Roo, a lo mejor ni siquiera va a ser aplicable o a lo mejor ni siquiera van a ser los mismos elementos. Esta es una anotación importante que tenemos que tener en cuenta para que no vaya a haber confusiones en un futuro, o si nuestro público, en caso que te lleguemos a tener público por internet, pues para que se dé a la idea de que estamos poniéndolo en contexto. Muy bien, habiendo dicho eso, una conducta, pues antier platicábamos que una conducta pues es la forma como se exterioriza la voluntad y pues que nos da un resultado. Un tipo penal pues es esa descripción de los elementos del delito que viene recabada en lo que se denomina la ley, inclusive un reglamento administrativo, un código penal, etcétera. Entonces, tiene que venir escrita, señalada. ¿Por qué? Por una cuestión de certeza, por una cuestión que tiene que ver con los derechos de las personas. Vamos a abrir nuestro código penal para el estado de Baja California. Este código penal pues está actualizado, fue descargado hace prácticamente 4 días, o sea, es la versión más moderna, a menos que ayer hubiera alguna reforma de la que no me hubiese enterado. Y vamos a empezar a ver algunas cuestiones para adentrarnos a lo que viene siendo el elemento de la antijuridicidad. A ver, ¿qué están viendo ahí? Es que se me hace que abrí mi código. El pizarrón todavía. Sí, es que nomás yo estaba viendo mi código. Ok, ahí está el código. Vamos a revisar. ¿Sí lo están viendo el código? Sí. Ok, entonces vamos a revisar algunas cuestiones del código para ir viendo elementos por elementos. Fíjense bien, artículo 1, se le denomina el libro primero, título preliminar de las garantías penales. Se le denomina garantía a ese beneficio, a esa prerrogativa que el Estado va a proporcionar en este caso a los ciudadanos, a los gobernados. Es una garantía, significa que es lo mínimo que se te va a establecer como una prerrogativa que no se te puede aplicar lo contrario. Artículo 1, principio de legalidad. Nadie podrá ser sancionado por acciones u omisiones si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se cometieron o si la pena o medida de seguridad no se encuentra establecida en ella. Aquí nos empieza a hablar un poco sobre cómo va a funcionar esto de las sanciones y esta es una garantía muy básica porque está diciendo, a ver, nadie va a ser sancionado
por una acción o omisión que no esté contenida en este código. Pues desde el punto de vista penal, obviamente, el punto de vista administrativo, pues no viene aquí. El reglamento de tránsito, el bando de policía o buen gobierno, etcétera. Esas son normas administrativas. Y el artículo 2 nos habla del principio de tipicidad y prohibición de la aplicación analógica. Vamos a ver qué es una aplicación por analogía o por mayoría de razón. Nadie puede ser sancionado por una acción u omisión. Veíamos que la forma en cómo se desarrollan las conductas pueden ser por acción u omisión si estas no reúnen los elementos del tipo penal. ¿Qué quiere decir? Que si no hay un tipo penal específico que diga que diga en el estado de Baja California hay un artículo 123. Ayer vimos el artículo 123 del Código Penal que nos habla del homicidio. ¿Qué decía el homicidio? Homicidio. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. 3 elementos: privar de la vida a otro. Es un tipo penal muy sencillo, es muy fácil de entender. Entonces, si no existe un tipo penal específico, no va a haber delito. Y aquí hay algo curioso. Nos habla de una prohibición de aplicación analógica o mayoría de razón. Eso significa que si tú llegas a cometer una conducta y esa conducta se parece, se asemeja a otro tipo penal, no puedes castigarlo como si fuera ese tipo penal. ¿Por qué? Porque no lo es. De ser así, pues se hubiera establecido un tipo específico. Y el artículo 1 nos habla que debe estar expresamente previstas como delito por leyes vigentes al tiempo en que se cometieron. Hay delitos relativamente modernos que se están empezando a aplicar. Uno de los delitos que a mí me dio mucho gusto cuando se estableció fue el del maltrato animal. Si ubican que ya tenemos como delito el maltrato animal. Sí. Ok, fíjense bien, ese delito pues entró en vigor determinado día. Esto significa que todo el maltrato animal que se hubiera hecho un día antes, 2 días antes, 3 días antes de la entrada en vigor de ese nuevo delito que estamos creando, no pueden ser sancionados. Es decir, o sea, antes de ese delito no estaba sancionado, por lo menos en Código Penal, en la comisión de esas conductas. A partir de que entra en vigor ese delito, a partir de ese día, que generalmente entran a las 00 horas de la noche o de la madrugada, a partir de ese día ya puedes castigar a una persona por un nuevo delito. Si mañana establecen como delito el delito de, vamos a poner un ejemplo que creo que es de los que quieren poner, el delito de discriminación, o sea, quieren hacer delito de discriminar a otra persona y dices, a ver, ¿estará bien? ¿Estará mal? Actualmente, aquí en Baja California, pues no es delito discriminar a alguien. Pero ustedes, ¿cómo lo ven, compañeras? ¿Sería bueno que fuera un delito el discriminar a una persona? Obviamente, al discriminar, pues nos referimos por su estatus social, por sus preferencias sexuales, por todo, o sea, su complexión, su condición socioeconómica, su condición cultural, por su origen, etcétera, todo lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Cómo lo ven? ¿Sería apropiado tener un delito que castiga al que está discriminando o no? ¿Cómo lo ven? Compañera SMM. No, yo digo que en este caso no implica que lo cataloguen como un delito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué consideras eso? ¿Cómo la ves? Porque eso, por ejemplo, no lo están, ¿cómo diré? No están agrediendo en forma que lo priven de su libertad, de su vida y todo eso. Es algo nada más psicológico el problema que le darían, yo creo, y pues eso me imagino que para que una persona, en ese caso deberían de iniciar con la educación para que esa persona no discrimine de esa manera a las personas. Ok. Compañera González, ¿tú cómo la ves? Pues, pues es que hay diferentes tipos de discriminación o
ya sea pues, a lo mejor un niño que es gordito y le afecta, hay muchos suicidios a veces por ese tipo de cómo los tratan. Entonces, pues a lo mejor algunas cosas se pudieran evitar al ponerlo como que se prohíba. Ajá, sí, así es. Obviamente al estar prohibido, será prohibido castigable. Porque es, ajá, ¿por qué castigar una conducta? ¿Por qué? Pues por lo mismo que veíamos. O sea, a ver, tenemos el tiempo y la forma de volver a reeducar a toda la sociedad para acabar con la discriminación simplemente por tratando de convencerlos. No lo sé, no estoy seguro, pero obviamente dijeron algo muy importante respecto a la magnitud de exactamente qué está haciendo. O sea, si yo tengo una clínica, soy médico y tengo mi hospital privado y digo, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar servicio a las mujeres indígenas, ni le voy a dar servicio a los pobres, aunque me puedan pagar. No le voy a dar servicio a los pobres, no le voy a dar servicio a los feos, a los morenitos, ni a la gente que venga del sur, y no le voy a dar servicio a nadie de que no me caiga bien. Los discrimino así abiertamente por sus condiciones. ¿Se les hace apropiado eso? No, pues claro que no. De hecho, bueno, yo en la Sí. prepa donde iba, Ajá, había un maestro creo que era de trigonometría. ajá. Y era muy chistoso porque entrabas a su primer día de clase y pues si eras morenito te decía, tú, se salen de mi clase. Tienen 10, no pregunten por qué. Y era por eso, porque no le gustaba a la gente morena. Pues pinche maestro mamone, no vamos a decir su nombre para no quemarlo, Pero que pero fíjate bien, si un profesor hiciera eso, tú lo podrías denunciar claro, claro. y obviamente, ojo, el chiste de que lo denuncies si hay un proceso no significa como, cárcel, 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 pero a ver, ¿tú crees que ese maestro, si lo denuncias y le aplicas un procedimiento penal, lo envías a terapia psicológica, unas 14, 15 terapias, le pones una multa, lo apercibes de que si lo vuelve a hacer termina hasta un año en cárcel, ¿tú crees que lo volvería a hacer? Pues yo creo que estaría de pensarse, ¿no? Porque va a decir, bueno, si vuelvo a hacerlo, me va a volver a pasar lo mismo. Sí, ajá, efectivamente. Entonces, a ver, a lo mejor el Estado mexicano o el Estado de Baja California no tiene tiempo suficiente de ponerse a convencer a esa gente. Entonces, ¿sabes qué? Una solución sencilla es, vuelves a discriminar a un alumno por ser morenito y te vas a la cárcel. Entonces, ¿qué prefieres, profesor? ¿Irte a cárcel o tratar bien a tus alumnos? O sea, yo como profesor, güey, sí diría, ¿sabes qué? Me rindo, me disculpo Sí, sí, claro. y ahí se guachan. O sea, sí tiene una consecuencia. La discriminación es absurda. El día de hoy, estuvieron pendientes de las noticias. Sí, ¿Qué evento importante fue votado en el Congreso? se aprobó el matrimonio Igualitario. Ajá. igualitario. Así es una muy buena reforma que hubo. Obviamente tenemos que estar a favor. Estar en contra de los derechos humanos es estar en contra de los humanos. O sea, no hay que ser malas personas. No puedes ser buena persona y estar en contra de otros. Además, fíjense bien, ¿por qué le molesta a la gente? Porque yo estuve viendo todos los comentarios de Facebook. ¿Cómo me da risa esa gente homofóbica realmente? Pero, ¿por qué a esa gente le molesta que otros quieran ir a casarse, firmar un papel y compartir su patrimonio? O sea, ¿por qué le molestará eso a la gente? ¿Cómo lo Pues, ven? pues yo creo que a lo mejor es gente que cree un poco en la religión o no sé. Sí, eso puede ser uno de los motivos. Mira, profe, No. el, Ajá. bueno, Sí, sí, dígame. el detalle es de que pues sobre todo en México, ¿no? Vivimos sobre todo en un sistema como machista, ¿no? Todavía vivimos Sí. así de que con el tipo a la antigüita, ¿no? Que mi hijo no puede ser así o mi sobrino no puede ser así, que le guste el mismo sexo, como quien dice. Entonces, la misma persona, entonces, es algo que ya ahorita, a esta época, debemos de comprender varias situaciones porque han pasado muchísimos problemas por ese motivo, porque la gente no acepta, no aceptaba.
y precisamente es uno de los motivos por el cual yo me imagino que se aceptó el matrimonio pues de la misma sexo, ¿no? Sí, sí, obviamente es un derecho que se reconoce, el derecho a tener, al tener familia, a poder armar su familia. Ese concepto de la familia que únicamente puede ser constituida entre hombre y mujer, pues claro que está arcaico como no tienen idea. La institución de la familia es una institución muy importante, por eso debe privilegiarse. Hay gente que ni siquiera cree en el matrimonio, o sea, aquí es cuestión de gustos, nadie está forzando a nadie a que se case tampoco, pero no debiera molestar a la gente. Y es algo que se visualizaba. Dices, bueno, si se va a crear un delito, pues tiene que tener una finalidad. Pero sí, yo creo que sí todo tendría resultados. No, yo no soy de la idea de tener que estar castigando a la gente. Esa no debería ser la mejor forma. Debe ser un cambio cultural, poco a poquito. Pero si tú sabes que te van a castigar por ser una persona que discrimina, por ser racista, por ser xenófobo, etcétera, pues claro que probablemente no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque nadie quiere terminar en cárcel. ¿A ustedes les gustaría terminar en cárcel? No, claro que no. Entonces, si te dicen, oye, o cambias tu forma de actuar o terminas en cárcel, muy probablemente la cambies. Entonces, es algo curioso. Hubo mucha gente que estuvo en contra de que se hiciera delito porque dice, es que es muy subjetivo. Y otra gente dice, no es que sea subjetivo, es que tú quieres seguir discriminando y que nadie te diga nada. Entonces, ahí como que está complejo. Pero bueno, eso es lo que debemos entender por ley vigente. Va a haber leyes que van a entrar, va a haber leyes que se van a cambiar, pero solamente se te va a poder sancionar por leyes vigentes al momento de la comisión del mismo. Principio de tipicidad, pues es lo que señalábamos, debe estar exactamente señalado, no debe parecerse la conducta para poder tratar de encuadrarla. Al hablar de encuadrar la palabra correcta, que si se la aprenden, pues qué bueno, pero si no, pues no importa mucho. Como son elementos subjetivos, abstractos que vuelan en el aire, al proceso en el cual se agarran esos elementos y se encuadran en un tipo penal, se le denomina subsunción. Dicen los jueces que nada más los jueces subsumen porque aplican un procedimiento legal, pero ustedes pueden subsumir. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué delito será si pasas por la calle, le pegas a una viejita y le quitas su carro a la fuerza? ¿Qué delito será? O qué se imaginen que sea, o cuál se le parece. Si pasas por la calle y qué, Sí, pasas por la calle, le pegas a una viejita y le quitas su carro a la fuerza y te lo llevas. ¿Qué delito creen que puede hacer ese delito? pues robo Ajá. De de vehículo. Ajá. vehículo, robo de... Sí, fíjate bien, ese proceso mental que acabas de hacer para saber qué delito es, se le puede denominar subsunción, lo subsumiste. Es una costumbre que a veces los abogados tenemos muy arraigada. Vamos a una fiesta, nos platican una situación y ya lo subsumimos en una situación de derecho. Y aquí hay experiencias muy curiosas porque a veces nosotros los abogados o los estudiosos del derecho lo vemos todo desde el punto de vista de la ley. Y a veces se nos olvida que hay factores distintos, pero todos lo tratamos de subsumir. Es normal, es nuestro entrenamiento. Malo sería que no pudieras tener la capacidad para hacer eso. Entonces, principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material. Para que la acción o la omisión sean punibles, se requiere que lesionen o pongan en peligro sin causa justa algún bien jurídico tutelado por la ley penal, salvo en el caso del delito imposible. Aquí nos habla sobre una idea de cómo debe funcionar esto de los delitos. Decía Thomas Jefferson y varios de los padres fundadores de Estados Unidos cuando estaban constituyendo, en este caso, su carta de derecho, su constitución. Ellos decían, ellos tenían dos preguntas que se hacían ellos mismos antes de prohibir una situación. Decían, a ver, esa situación que queremos prohibir, ¿te daña en tu salud? O sea, ¿te lastima una pierna? Que una persona vaya a la tienda y se compre un pan, ¿a ti te daña, te rompe una pierna o te lastima? Si la respuesta es no, te haces una siguiente pregunta. Esa conducta que está haciendo esa persona
¿te afecta en tu bolsillo, en tu billete, en la pecunia numerata, decían los romanos? Si la respuesta es no, entonces tenías que permitir esa conducta, tienes que permitirla. Es decir, si a nadie le afecta en un estado democrático de libertad, debe estar permitido. Es como la idea general. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se prohíbe una conducta que afecta a una persona, pero si no le afecta a nadie, ¿por qué lo vas a prohibir? ¿Cómo ven ustedes esa lógica? Pues, pues está bien, porque pues si no te afecta, pues no Pues, tienes que ajá, sentirte o sí, así es una forma muy sencilla de verlo. Y ayer hablábamos del delito de incesto. El delito de incesto, ¿a quién le afecta? Tun, tun, tun. Ahí se empieza a poner capcioso, que afecta a la sociedad, a la moralidad, a la misma familia, dentro del núcleo, a lo mejor de los familiares más lejanos. Ahí yo no sabría decirles, pero de que está prohibido, está prohibido. Ya saben que México es muy... ¿Cómo somos en México, culturalmente? Pues ustedes hace rato pues dijeron que eran machistas. sí, sí, sí. Somos muy Sí, ya, me fijados. imagino que también, perdón, me imagino que también lo hacen por el tema de que los niños puedan salir un poquito mal o Es uno de los motivos que se ventila. Hablábamos que obviamente ese motivo pues no aplica para Pedro y su primo o hermano Juan, pues porque es físicamente imposible que vayas a darse ese supuesto. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la antijuridicidad. Denme un minuto para abrir el material. A ver. Ok, el elemento de la antijuridicidad, que sea antijurídico, hay algo bien curioso. Este texto que les voy a poner ahorita es el texto que se los voy a mandar para que ustedes lo puedan ver. A ver, me dicen que ven aquí. Ok, ¿ya están viendo el PDF y se ven ustedes? PDF, sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí PDF. Este pues, es un texto publicado por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el autor es el doctor Rubén Quintino. Yo siempre me enfoco mucho en el doctor Rubén Quintino porque, de entrada, porque está bien botana este vato. Me dio clases en la maestría, es súper simpático, me cae bien. Claro que como personas, pues todos tenemos nuestros defectos y cosas positivas, pero él es un tipazo. Es una de las personas que más saben derecho penal de todo el país. Yo creo que fácilmente ha de ser de los 5 mejores penalistas, si no es que de los 3 mejores penalistas, para no dejar a alguien ahí fuera de la lista, pero es tremendo el maestro Rubén Quintino. Cuando lo vean, si un día tienen la oportunidad de buscar o ver uno de sus libros o ver una conferencia que va a abrir, vayan, está bien suave. Además que es súper divertidísimo ese güey. Es de las personas con las cuales te quieres ir de fiesta. Entonces, antijuridicidad. ¿Qué nos habla? Aquí hay una explicación muy curiosa. Vamos a leer nada más el primer parrafito. La antijuridicidad es el juicio de valor objetivo que se hace de una conducta o hecho típico que lesiona o pone en peligro el bien jurídicamente protegido. Es lo contrario a derecho. Por lo tanto, sí, dime. Sí. Y nada más le iba a comentar que como que se le está yendo el audio. Como que está yendo el audio. Ok, es que tengo como que... Ahí cuando está hablando. Ok, muy bien. Ahí, a ver, ¿ya me escuchan ahí? Sí. Ok, muy bien. Sí, es que ahorita es que cuando muevo la silla, como que le pego aquí el cable donde está conectado el micrófono y todo. Muy bien, muy bien. Entonces, como se dice, no basta con que el hecho sea típico, sino que necesita ser jurídico, es decir, contrario a una norma penal. Aquí vamos a abrir nuestro pizarrón. A ver. Ok, aquí lo abrimos. Conducta, porque ojo, puede haber una conducta, puede ser típica, pero a lo mejor no es antijurídica. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona me debe dinero, presento la demanda civil, mercantil, y el juez me dice, ¿sabes qué? Efectivamente, te debe dinero de unos pagarés, de la venta de unos objetos, toma una orden, ve y embárgalo. Obviamente ese embargo va a ser por la fuerza, me da un oficio de uso de fuerza pública, llego a su casa y voy a
voy a desarrollar una conducta. Voy a romper los candados de esa persona sin su consentimiento. Es decir, voy a destruir su propiedad sin su consentimiento. Esa es una conducta. Hay un tipo penal de eso. ¿Por qué? Pues porque el daño en propiedad ajena es un delito. Pero esa conducta no es antijurídica porque no violenta la ley en sí. ¿Por qué? Pues porque hay una orden de un juez para hacerlo. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que no toda conducta que sea típica es antijurídica. Es prácticamente esa la explicación. La antijuridicidad significa que esté en contra de la ley. Y aquí podemos encontrarnos algunas causas que extinguen la antijuridicidad. Este texto yo se lo voy a mandar para que lo vean con mayor detenimiento. Son 44 hojas muy sencillitas, pero bastante agradables. Es lo que tiene el maestro Rubén Quintino. Es bastante accesible. Él lleva mucho tiempo de profesor y lleva pues mucho tiempo tratando de explicar eso. Y aquí nos habla sobre las causas de justificación. ¿Cómo se puede justificar el cometer una conducta que parezca que pueda parecer delito? Obviamente, si alguien lo ve desde afuera, dice, oye, mira, esas personas están rompiendo los candados del vecino. Vamos a marcar a la patrulla. Llega la patrulla, pero pues tenemos los oficios. Las causas de justificación son aquellas circunstancias que rodean a los actos u omisiones y que eliminan el juicio objetivo de antijuridicidad. Es decir, estas causas impiden que una conducta se encuadra exactamente en un tipo penal, perdón, que una conducta que se encuadra exactamente en un tipo penal sea antijurídica o contraria a derecho. Dichas causas de justificación deberán aparecer expresamente en los ordenamientos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí no los maneja. Causas de justificación reguladas en la mayor parte de los códigos penales. Y se maneja como en la mayor parte porque puede que no estén en todos. En algunos a lo mejor sí, en algunos no. Consentimiento del titular. Hay bienes jurídicos de los cuales uno puede disponer. Por ejemplo, si yo les digo, hey, ese es mi carro y no me gusta cómo se le ve el cofre, tomen un bat, destrúyanlo. ¿Yo puedo destruir mi propia propiedad? ¿Cómo lo ven? Pues sí, no, porque es suyo. Así es. Me compro una camisa, no me gusta, la corto. Exacto. Me compro un sombrero, no me gusta, lo destruyo. O no tengo la capacidad de destruirlo y le digo a alguien que me lo destruya. Y aquí hay algo bien curioso porque hay bienes jurídicos que sí puedes disponer de ellos y bienes jurídicos que no puedes disponer de ellos. Y aquí es donde entra la situación más compleja. Del patrimonio, pues uno puede destruirlo, pero ojo, habrá circunstancias donde quizás yo no pueda disponer de esa situación. Nosotros tenemos un delito. Vamos a abrir nuestro código penal para mostrárselos y quedarnos con esta idea de lo del bien jurídico. A ver, ¿ahí viene el código penal? Sí. Ok, a ver. Vamos a buscar. Hay un delito que es el de daño en propiedad ajena. A ver, permítame. Oye, está escrito muchas veces la palabra daño. A ver. Ahorita llegamos. Ya lo tenía apuntado, pero se me bajó aquí en la página. Ok. Los delitos pues vienen acomodados. Daño a propiedad ajena. Fíjense bien. Al que por cualquier medio cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, se le impondrá pena de 3 meses a 6 años de prisión. Entonces, aquí hay una cosa muy curiosa que lo vamos a ir analizando y analizando cuando entremos a nuestro módulo de penal 2 sobre la explicación de este delito de daño. Al hablar de daño, es destrucción o deterioro de una cosa ajena. A veces no entendemos lo que es un deterioro y a veces no entendemos lo que es una destrucción, pero pues podemos encuadrarla en lo que viene siendo una reducción del valor del mismo. Si tú haces algo que le baje el valor al objeto, probablemente eso sí sea un daño. Supongamos que yo tengo
un vehículo, un Rolls Royce, y llega una persona, dice, ¿sabes qué? Voy a hacerle un favor a mi camarada y le voy a pintar su carro porque se ve como viejito. Lo agarra, se lo lleva a un taller y lo pinta muy bonito él con un color verde con unas bolitas amarillas mostaza. Esa situación, dices, ¿es un daño? ¿Lo dañó? ¿Lo destruyó? Porque parece como que lo arregló. Pero a ver, esa situación de pintar un Rolls Royce de verde con puntos amarillos mostaza, ¿incrementa el valor del vehículo o lo disminuye? Lo disminuye. Lo disminuye. Lo disminuye. ¿Por qué? Porque es un Rolls Royce, son colores originales que no puedes cambiarlos. Algo parecido le pasó a Thalía. Ubican cuando Thalía quería comprar un Rolls Royce y lo mandó a pedir de la agencia de color, porque ella lo quería de color rosa. ¿No ubican ese chisme? De la farándula. Creo que Pues Thalía lo intentó y resulta que le dijeron, hey, espérate, los Rolls Royce son carros exclusivos de lujo que no puedes pintar a tu antojo. Y ella dice, ok, no me lo vendas, lo compro en otra parte del planeta, hay muchas agencias. Se envió la instrucción a todas las agencias que venden Rolls Royce de que nadie le vendiera un carro a Thalía porque los quería pintar de rosa. Y pues como que dijeron, oye, no, eso va a bajar hasta nuestra marca. Aquí entra el artículo 228. Daño equiparado. Se equipara al delito de daño en propiedad ajena y se castigará como tal. Fracción 1. Al que dañe, destruya o deteriore cosa propia en perjuicio de un tercero o cuando ésta se halle por cualquier título legítimo en poder de otra persona. Fíjense bien, si yo tengo un carro, mi carro, y alguien llega y me lo embarga y se lo lleva, y yo veo mi carro embargado por allá y digo, ¿sabes qué? Pues es mi carro, lo voy a destruir para que no se cobre la deuda. Espérate, será tu carro, pero pero no está legalmente bajo tu poder porque está embargado. O sea, no tienes esa disposición de poderlo haber hecho. Entonces, tú no puedes disponer mediante el consentimiento del titular, que es uno mismo, para poder causar el perjuicio. O si destruyes algo, una cosa propia, en perjuicio de un tercero. También esa es una situación. Eso también se pudiera llegar a dar, un ejemplo pudiera ser que, ¿sabes qué? Voy a destruir mi barda, la barda de mi casa, para causarle un perjuicio a mis vecinos. Ya sabe cómo son los vecinos maldosos. Entonces, son situaciones que se tienen que ir visualizando a la luz de los elementos, en este caso, del delito. A ver, ¿qué están viendo ahí? PDF. ¿Nunca vieron el Código Penal? Sí, el Código Penal. Ok, muy bien. Ok, ahí ya están viendo el PDF que teníamos. Sí. Ok, entonces, consentimiento del titular, esa es una ligera explicación. 2, legítima defensa. La legítima defensa, esa sí la vamos a ver bastante a detenimiento para que ustedes la puedan alcanzar a entender, porque esto sí es relevante. Andas en la calle, te sale un malandro, te quiere jalonear, te quiere llevar para un callejón y tú traes en tu bolsa un cuchillo porque acababas de picar una jícama. Si se lo atraviesas en el cuello, le cortas la yugular y esa persona se desangra y se muere y tú salvaste tu vida, ¿sería justo que te castiguen? ¿Cómo la ven? No. Pues no. O sea, el tipo quería violarte y matarte, secuestrarte y sacar tus órganos y tú te defendiste y lo mataste. ¿Sería justo que te castiguen? Profe, obvio que no. Sí. Ajá, muy bien. No es justo que lo castiguen, pero no sé si la ley ya cambió, no tengo entendido si ya cambió, pero decían que no podías, no podría uno defenderse de una persona así si no trajeras el mismo utensilio igual que la persona que te está agrediendo. Por ejemplo, si es cuchillo, tú tienes que traer el cuchillo. Pero no trae, por ejemplo, si la persona que te está agrediendo, si trae un desarmador con eso y tú sacas un machete para defenderte, pues ahí el que van a meter a la cárcel es la persona, la víctima, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la señora que la quieren secuestrar y trae por ejemplo, la señora trae una arma en su bolsa y la persona que la quería secuestrar trae un cuchillo,
pues no es el mismo, ¿cómo se dice? O sea, no está en el mismo margen el nivel de peligrosidad del arma. Ajá, de peligrosidad, ajá. No sé si ahorita ya cambió eso, pero así yo tenía entendido que estaba. Ok, fíjate, sí conozco esa famosa leyenda urbana, que es una leyenda urbana. Nunca ha sido así como dices, nunca ha sido así. Bueno, desde un punto de vista general, tenemos que recordar que la legítima defensa, para los efectos del derecho penal mexicano, cada estado tiene su propia definición de legítima defensa. ¿Están viendo el Código Penal aquí? No, ¿En la página? no. Estamos mirando Ah, ok, ahí ya ven el Código Sí, Penal. listo. Ok, sí, esa es una leyenda urbana. Entonces no es cierto eso. No es cierto y nunca ha sido cierto. No me quiero equivocar con el dato, pero creo que la legítima defensa ha de llevar, pues más o menos con la misma estructura desde hace unos 2000 años, yo creo, no sé, más o menos. No sé, porque aquí en el pueblo Ajá. nos lo estaban marcando la policía y todo eso, nos Sí. lo marcaban a la sociedad aquí en el pueblo, que si se metía un ratero a tu propiedad, que salían mal si hasta por ejemplo, que se agredieran ahí los dos, pues la persona dueña de la casa y ratero, y el ratero se muriera Ajá. en el pleito. Pues el que iba a ir a la cárcel totalmente es la persona el dueño de la casa. Sí, ajá, sí, mira, de hecho tú lo acabas de decir, en tu pueblo. O sea, ese es el problema. La ley es muy clara. Aquí la legítima defensa es la misma y los elementos realmente son los mismos. El problema que se tiene, lo que causa confusión realmente es que a veces leemos el expediente o lo que viene siendo a ver, como comentario, ¿alcanzan a ver las notificaciones de Facebook que se abren aquí en mi pantalla? No. Ah, qué bueno, porque no se me olvidó cerrarlo y capaz de que llegan algo raro. Entonces, eso pues, se presta para confusión. Como la legítima defensa es distinta en cada estado, pues cada estado tiene su propia forma de aplicación. Pero el problema en general, y nos enfocamos aquí a Baja California, no es que la legítima defensa, no hay una fórmula exacta. Ahorita vamos a ver los elementos que vienen contenidos aquí en el artículo, en el artículo 23, referente a causas de excluyentes del delito. ¿Sí está viendo el Código Penal? Sí. Ok. Artículo 23, causas de exclusión del delito. Y aquí tenemos lo que viene siendo la fracción 2 del apartado B en causas de justificación. Legítima defensa. La legítima defensa causa confusión porque a veces existe una incorrecta aplicación de la ley. O sea, están aplicando mal la ley en perjuicio de la víctima. ¿Cómo es posible que alguien se meta a tu casa en la noche a querer dañarte, hacerte quién sabe qué, y que si lo agredes, tú vas a ir detenido? O sea, no cabe en la cabeza. Y claro que hay gente que ha terminado en cárcel. Yo he defendido a mucha gente por legítima defensa. Y a la hora que revisas el asunto en concreto, te das cuenta de que cada asunto tiene sus propios elementos. Y además hay un problema procesal de cómo acreditar ciertas circunstancias. Es complejo, pero la legítima defensa debe proteger, en este caso, a la víctima. Fíjense bien, legítima defensa, vamos a ver sus elementos. Elemento número 1, se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, obviamente sin derecho, porque si la persona que te está causando la agresión es un policía que te quiere detener porque traes un vehículo robado, o sea, ahí no hay legítima defensa si tú repeles la agresión. O sea, sería ilógico. Vas con el vehículo robado, vas escapando, tipo Grand Theft Auto, sacas el arma, pum, pum, y empiezas a disparar a los policías, te detienen y te procesan por lesiones al policía y dices, no, yo me estaba defendiendo porque me querían detener. O sea, obviamente, no. En defensa, fíjense bien, defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. ¿Qué es un bien jurídico? La vida, el patrimonio, la libertad sexual, etcétera. Coma, aquí es donde se empiezan a suceder los matices. Siempre que exista necesidad de la defensa empleada
y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Vamos a ver elemento por elemento. Agresión real. ¿Qué es una agresión real? Pues que existe, que está sucediendo. Llega un tipo, saca un cuchillo, me lo pone en el cuello y me dice, te voy a matar, compa, dame todo tu dinero, te vas a morir. ¿Es una agresión real eso? ¿Cómo lo ven? Sí, Sí. ¿Es actual? O sea, ¿está sucediendo en el momento? claro. Sí. Y es o inminente. Yo veo un tipo que se me cierra un carro por enfrente, se me cierra un carro por atrás, se baja con un arma y se baja corriendo hacia mí con un arma de fuego. Es más, con un M3 del ejército, fusil de asalto. ¿Es inminente que algo feo me puede pasar? Claro. Entonces, fíjense bien, agresión real, actual o inminente. Y aquí es donde se empiezan a surgir los primeros problemas respecto a la antijuridicidad que tiene que ver con la legítima defensa a la actualidad. Hay mucha gente que dice, es que sí, le metí un batazo en la cara al ladrón porque este vato me robó un micro. Ah, cabrón, ¿y cuándo te robó el micro? No, pues ayer. ¿Ahí habrá legítima defensa ahí? Pues no, porque no sabe en realidad a lo mejor qué tal si no fue él. Ah, puede ser. De hecho, fíjate, exactamente puede ser esa institución. Pero supongamos, yo tengo mi negocio. Si estoy adentro de mi negocio o en mi casa y se mete un tipo a asaltarme, pues es una agresión real, actual, o inclusive inminente si apenas está sucediendo. Pero si yo veo en las cámaras de mi casa que un tipo se metió a mi casa a robar y se fue y al día siguiente yo me lo topo y le doy un batazo porque me robó el día de ayer, ¿habrá legítima defensa? No, Ah, exactamente, esas situaciones son las que pasan y la gente dice, ¿por qué lo lincharon? No, es que este vato está robando y yo nomás me defendí y porque el vato me pegó el día de ayer y volví con mis compas para pegarle. O dices, espérate, eso no fue ni actual, no hay una legítima defensa, no estás repeliendo una agresión actual o inminente. Entonces, al no darse el elemento de la actualidad o de la inminencia, no se da la legítima defensa. Entonces, fíjense bien, siempre que exista necesidad de la defensa ampliada, tenías necesidad de defenderte, porque si no tenías la necesidad de defenderte, tampoco va a haber legítima defensa. Les pongo un asunto que hipotético. Hay un tipo, se le meten a su casa a robar un tecolín, el tecolín trae un cuchillo en la mano, el, la víctima va bajando del segundo piso, lo descubre en la sala lo descubre y el tipo se asusta, el delincuente al que vamos a llamar el tuercas. La víctima descubre al tuercas en su sala con un cuchillo y cargando la tele. El tipo le dice, alto ahí, pinche perro, te vas a morir. El tipo sale corriendo de la sala, sale corriendo hacia el patio, sale corriendo hacia el cerco, empieza a brincarse el cerco. La víctima sube al segundo piso, agarra un arma de fuego y desde la ventana del segundo piso, cuando el tipo ya está por brincar el cerco para escapar, le dispara en la espalda 3 tiros y le pega. Cae a mitad de la calle y se muere. ¿Habrá legítima defensa ahí? ¿Cómo lo ven? pues no, porque en el momento que lo observó, pues él intentó huir, o sea, le dio miedo. Entonces, Ah, yo creo que debió de, no sé, hablar una patrulla o igual a lo mejor pudo haberlo detenido o no sé, o dejarlo que se fuera y ya ubicarlo más o menos quién era. sí, sí, dígame. Yo pienso que no está en legítima defensa, por el Ajá. motivo por el cual el ratero no tiene en sus manos lo que estaba robando. Precisamente la persona a la que le disparó, pues está fuera de la propiedad de la persona también. Ajá. Entonces, si la persona hubiera caído dentro de la propiedad de la persona, entonces yo me imagino que todavía está en legítima defensa todavía porque está dentro de su propiedad el ratero. Pero como al momento que la persona ya está fuera de la propiedad, significa que él ya estaba más afuera, o sea,
ya estaba fuera de esa propiedad, o sea, ya no está, ya la persona no tenía que haber disparado a esa persona. Ajá, sí, es una forma de verlo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de la legítima defensa que por lo menos estaría en duda es la necesidad de la defensa. O sea, ¿había necesidad de que la víctima se defendiera? La víctima estaba en el segundo piso y el tecolín, al que llamamos de cariño el tuercas, pues ya estaba brincando el cerco escapándose. O sea, ¿qué tanto te ocupabas de defender ahí? ¿3 disparos de arma de fuego? O sea, a ver, una necesidad de defensa ahí. No. Como que está complicado, güey, como que está complicado. No era necesario dispararle a la persona, porque ya estaba, aunque se fuera de su propiedad, ya se estaba yendo. Ajá. Yo pienso que sí podría ser defenderse con un arma, pero dentro de su casa. ¿Por qué? Porque no sabes con qué te vaya a salir el ratero, a lo mejor también trae un arma, o sea, pues vale más, como quien dice aquí, la víctima, el ponerse guarache antes de espinarse más, como dicen. Sí, el rata, porque ahorita no sabes cómo está la gente, trae armas, todo eso. Violentos. Violentos totalmente, entonces no sabes cómo se vaya a reaccionar ese ratero, pero que esté dentro de tu propiedad, o sea, dentro de tu casa, en tu ambiente, donde tú vives, porque eso es un delito, o sea, que vaya una persona a quitarte tu tranquilidad, de tu hogar, o sea, es un delito. Por eso mismo también es un delito que que un rata se meta a tu propiedad. No me acuerdo cómo se llama. Sí, hay allanamiento. Allanamiento, por allanamiento. Es un delito porque pues se supone que el hogar de uno es donde está uno pues tranquilo, relajado, confiado al 100% y que venga una persona X a quitarte tu tranquilidad, pues eso está bastante mal. Sí, así es, efectivamente. De hecho, hay un capítulo de Los Simpson donde explican la legítima defensa dentro de domicilio. No sé si lo vieron. Y está el jefe Gorgory, está con Homero, y le dice, si una persona se mete sin consentimiento, le puedes disparar. Y le grita, Flanders, ven. Y le dice, no, pero no sirve si lo invitas. Pues, porque obviamente no se da, no es el supuesto. Es una forma muy sencilla de qué es la legítima defensa. Oye, eso se lo enseñan a los niños en caricaturas en Estados Unidos. O sea, son cosas que tenemos que ir viendo. Obviamente es complicado porque a veces no se da, a veces no hay legítima defensa. Eso no es mi celular, disculpen, voy a super colgar. Se me olvidó ponerle, deme un minuto nada más para ponerlo en silencio, por si cualquier cosa, lo voy a dejar en silencio, no lo voy a apagar por si cualquier cosa ustedes me mandan ahí, ¿cómo se llama? Un WhatsAppazo. Muy bien, entonces, esto es la legítima defensa. Es complicado porque cada asunto es distinto. Obviamente, si entras, si bajas de tu casa y ves al delincuente, al tuercas en la sala, se te encima, pues con mayor razón tienes la oportunidad de defenderte. Hay un asunto que pasó en la CDMX, que es de mis ejemplos preferidos de legítima defensa, y de hecho se me hizo impresionante el asunto por el conjunto de factores. Resulta que una banda de asaltantes, de esos lacras delincuentes, llegan a una casa. Al parecer eran 4 malandros, 4 o 5, no recuerdo bien. Entran a la casa y pues sorprenden a la gente de noche. Traen armas, cuchillos, armas de fuego. Van con el papá, lo amarran. Sí, dígame. No, es que acá mi niño me habló. Ok, muy bien. Qué bueno que me dices que hay niños para no usar mi lenguaje florido, para no usar mi francés. Entonces, pues llegan los delincuentes, amarran al papá, amarran a la mamá, amarran a los niños y a todos los amarran y los meten en un cuarto. Y pues empiezan a robar, no sé si tenían dinero o algo, pero empiezan a hacer de las suyas. Obviamente la familia amarrada, temiendo por su vida. Lo que no contaban estos malandros es que el tipo es un experto en artes marciales y en uso de armas tradicionales japonesas. Entonces empieza a usar sus técnicas, se desamarra y agarra la espada japonesa más afilada que tenía. Ya saben, estilo Kill Bill. Empieza a sonar en su mente la canción, la de tiru, tiru, y baja el tipo
y a descuartizar malandros, güey. Y pues, obviamente, a uno le abrió el estómago, al otro creo que le cortó un brazo, dejó malheridos a varios, a otros creo que sí los alcanzó a matar. Obviamente le marca a la policía, dice, pasó esto, esto y el otro, se lo llevan detenido. ¿Por qué? Pues porque tienes que, ojo, en legítima defensa, claro que te van a detener. ¿Por qué? Porque vas a detener para investigar a ver qué pasó. Si es muy notable, muy obvio que es legítima defensa, no debieras detener al ciudadano. Pero para eso tiene la fiscalía 48 horas para determinar. Se lo llevan detenido, le toman su declaración al señor, se explica, llega la policía, revisa, dice, pues sí, están amarrados los niños, está amarrada la señora, pues lo descuartizaste. Claro que es legítima defensa y lo dejan salir, o sea, perfectamente aplicable la legítima defensa. Obviamente le hicieron pasar pues el mal rato al señor, oye, de por sí lo amarran, lo victimizan, tuvo que cometer homicidio en su mismo domicilio, en su domicilio personal, y todavía se lo llevan detenido para investigarlo y lo liberan. O sea, son situaciones que se dan, pero esa es legítima defensa. ¿Sí recuerdan ese asunto? No. Ah, pues por ahí está, por ahí anda en internet y lo pueden ver. Entonces, fíjense bien, otro de los elementos de la legítima defensa es que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor, es decir, de la persona que está defendiendo a la víctima. ¿Por qué? Porque puede haber varias circunstancias. Supongamos que yo voy a un bar y yo provoco una pelea, agarro un tarro y se lo aviento en la cabeza a otro güey y le digo, ¿qué perro? Vamos a agarrarnos a chingazos en el callejón. Y me dice el otro vato, pues Simón, salimos al callejón y yo agarro un ladrillo y se lo quebro y lo mato. Y yo podré decir, no, es que actué con legítima defensa porque me quería pegar. ¿Cómo lo ven? No, pues tú comenzaste ese pleito. Ajá, obviamente, aquí se comenzó un pleito. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que los delitos de homicidios y lesiones tenemos una modalidad de comisión que se le denomina lesiones en riña, homicidio en riña. ¿Sí recuerdan que lo vimos en el artículo? Sí. Entonces, pues, o sea, tú estás generando una pelea. Al hablar de provocación dolosa suficiente, tenemos que distinguir entre una provocación material y una provocación, en este caso, subjetiva mental. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia que dice que no es suficiente que alguien te ofenda de palabra, tiene que ser de obra. Si yo paso por un bar y le digo, ¿qué pendejo? ¿Qué feo estás? ¿Ya será suficiente para que me agarre a golpes? Pues hay gente que no le gusta que le digan. Así es, no le gusta, pero debemos recordar que el artículo 17 constitucional prohíbe que alguien se haga justicia por su propia mano. Entonces, las provocaciones de palabra nunca van a ser suficientes para esto. Obviamente aquí se maneja el concepto de provocación dolosa suficiente. ¿Qué tan dolosa? ¿Qué tan suficiente? Y eso tiene que ver con cuestiones culturales. Hay un corrido muy viejito que nos habla sobre circunstancias que pasan a veces en los pleitos de rancho. Hay frases, si tú le dices una palabra, si tú le dices a una persona, ¿sabes qué, compa? A chingar tu madre de aquí. ¿Eso es suficiente para que el vato saque un arma y me dispare? No. Aquí no, pero para el sur, ve y miéntale la madre a alguien y hasta machetazos te agarran, porque es cultural, la violencia es cultural también, el desenvolvimiento. O sea, ¿qué tan grande puede ser una ofensa de palabra como para provocar una pelea, un pleito, una muerte? Hay situaciones que así acaban. Hay un video muy curioso en donde se pelean dos personas por un espacio de estacionamiento. Uno se estaciona, el otro dice que llegó primero, se baja y total que termina con un cuchillo enterrado en el ojo. No sé si recuerdan ese incidente, hasta me subo. Entonces, son circunstancias que pasan y tienes que poder visualizarlo. ¿A qué se le denomina provocación dolosa suficiente? Debe ser una provocación material, material en el sentido de que tú lo empujes, lo agredas y tú te defiendes, o que no medie una provocación en ese sentido. Entonces, párrafo 2. Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa. ¿Sí están viendo el código? Sí. Ah, muy bien. De la legítima defensa respecto de aquel que cause un daño a quien, a través de la violencia,
del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar o haya penetrado sin derecho su hogar o sus dependencias, aunque no sea su lugar habitual o la de su familia o de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender, o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios ajenos de los que tenga la misma obligación, dentro de la casa donde se encuentre su familia, en oficina de trabajo, su negocio comercial, o bien cuando lo encuentre en alguno de estos lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. Fíjate bien, aquí está la clave, es lo que decía la compañera. Si alguien se mete a tu casa, se presume legítima defensa. Tan sencillo como eso. La gente que la han castigado, sentenciado por cuestiones de defenderse dentro de su hogar, cuando sí sean los elementos, es porque probablemente o tuvieron una mala defensa o tuvieron un mal juzgador. Cualquiera de las dos cosas son graves. Entonces, si yo estoy en mi casa y a las 3 de la mañana me despierto y veo un tipo husmeando en mi sala, se presume la legítima defensa. Sencillo como eso. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa situación? Pues sí, ¿no? ¿Está bien? Y esa situación, pues, desde la antigua Roma así se ha venido manejando. Si no me equivoco, ahí no quiero ser muy inexacto con los datos históricos. Pero si alguien ahí está leyendo los comentarios de YouTube, si es que este video llega por YouTube, escríbanlo ahí abajo y denle like. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Ahí están viendo el PDF? Sí. Ok, muy bien. Entonces, a ver, ¿en qué parte íbamos? Ok, consentimiento del titular, ahí lo explicamos. Ahí la explicación más técnica por la que viene el PDF. Legítima defensa. Ok, nos brincamos eso. Nos brincamos. Hay muchos puntos que sí me hubiera gustado ver, como los elementos específicos de cada cosa y su ubicación, por lo menos para que lo tuvieran ahí en mente, pero realmente no sería necesario para esa situación. Entonces, otra de las causas que el Rubén Quintino, el profesor Rubén Quintino usa una frase que dicen, explota los elementos del delito. Me gusta mucho como lo hace. Hace referencia al estado de necesidad. Entonces, a ver, el estado de necesidad también lo tenemos contenido en nuestro código como causa excluyente del delito. Fracción 3 del apartado B. Estado de necesidad justificante. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el sujeto activo no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Les pongo un ejemplo. Ahorita, la temperatura afuera, ¿a qué temperatura estamos más o menos? Estamos a 30, ¿me parece? A 40, profe. Ok, a 40. Si yo voy caminando por el Soriana y hay un carro ahí, cerrado, y adentro veo un bebé de 2 meses a las 2 de la tarde, ¿creen que cuánto tiempo pudiera sobrevivir ese bebé ahí antes de morirse? Un poco. Más o menos. De asfixia, yo pienso que unas 4 horas, profe, yo creo. Bueno, vamos a poner unas 4 horas. Yo paso y digo, güey, ¿qué onda con ese plebe? Le hablo al guardia de seguridad. Oiga, a los jefes que cuidan los carros. Oiga, jefe, ¿qué onda con este plebe? ¿Cuánto lleva aquí? No, pues lleva como 2 horas. ¿Y la mamá? No, pues quién sabe. Se me hace que que la señora entró al casino. Bueno, para que sea un casino, para que todavía más mala madre. Se llegó y se metió al casino. ¿Será justificable que yo rompa la ventana del vidrio para salvar al bebé? Pues sí, ¿no? Pues sí, porque ya tiene más de 2 horas o 2 horas. No así es. Y es más, y aunque lleve 5 minutos. ¿Por qué? Pues porque uno no puede saber. Y fíjate bien, entonces hay un estado de necesidad, que obviamente el estado de necesidad nos da los elementos en abstracto aplicables a cualquier caso concreto. Y aquí dice, se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno. El bien jurídico que se trata de salvaguardar ahí, en ese asunto del bebé en el carro insolándose, ¿cuál será el bien jurídico que se busca proteger? La vida del bebé. La vida del niño. Y entonces, fíjate bien,
lesionando otro bien de menor valor. ¿Cuál es el bien jurídico de menor valor que se va a lesionar? El carro. Así es, el patrimonio de la doña. Entonces, sería tan injusto que castigaran a la persona que quebró el vidrio para rescatar al bebé. O sea, yo creo que eso es por obviedad. Entonces, fíjense bien, este supuesto se puede aplicar cuando encuentras un perrito adentro de un carro, cuando encuentras una situación así. Tuve la oportunidad de tener una plática con los grupos de rescatistas animales. Bueno, no con todos los grupos, ni siquiera sé cuántos va a haber, pero con unas muchachas que son rescatistas y me decían, oye, es que hay un perro amarrado en el sol desde hace como una semana, sin agua y sin comida, en un domicilio. Y me decían, ya marcamos a la policía, antes de que fuera delito, esta conducta. Y decían, es que ya marcamos a la policía y dicen que no pueden hacer nada, que porque no pueden entrar al domicilio. A ver, ¿podremos entrar a rescatar a ese perro aplicándonos este artículo? ¿Cómo lo ven ustedes aplicándonos esta fracción? ¿Cómo lo ven? ¿Rescatan al perro o no rescatan al perro? Yo sí lo rescataría. Pues sí, ¿no? Porque es un animal Ajá. que pues tiene vida, o sea lo que sea, tiene vida, eso que está ahí detenido. Que le están haciendo en pocas palabras, o sea, le están haciendo un sufrimiento a él ahí, a ese perrito, al pobre animalito ahí, sin agua, sin comida, medio rayarse del sol, o sea, eso pues hasta merece dársela al dueño de ese perro. Sí, efectivamente. Entonces, si tú ves un perro en una situación de esa naturaleza, yo soy de la idea personal. Yo no sé si la Fiscalía del Estado comparta mi opinión, pero si no lo hace, pues no sé, pues obviamente ellos son la Fiscalía. Pero aquí el artículo nos habla, porque a ver, ¿cuál es el bien jurídico que se busca proteger? La vida del animal. La vida. ¿Cuál es el bien jurídico que en este caso se pondría en menoscabo, se lesionaría? Si quebro el candado, pues la propiedad del dueño de la casa. Si me brinco el cerco para echarle agua, por lo menos, es más, me brinco el cerco para echarle agua y comida. ¿Cuál es el bien que se lesiona? Pues la privacidad del domicilio, el domicilio personal. Pero ¿qué vale más, compañeros? ¿La vida del perro o una cadena, un candado? La vida del perro. La vida del perro, muy bien. Compañera, sigue por ahí su niño, porque estoy diciendo cosas, a lo mejor palabras medio fuertes. No, está medio en otro cuarto, porque ustedes Ok, muy bien, porque no, luego no quiero, ya ven lo que estábamos hablando de ayer, de dónde aprende las palabras. No quiero que eventualmente el niño diga, ay, lo aprendí en una clase de penal. Ay, o sea, no. Ustedes porque son adultos y ya sé que no se asustan, pues últimamente. El lenguaje es muy grande. A veces hay palabras que no alcanzan a expresar lo que queremos decirlo, por eso se usan palabras fuertes. Ubican el capítulo de Bob Esponja donde Don Cangrejo le enseña a las 10 palabrotas de piratas más fuertes a Bob Esponja. Sí. Pues divertidísimo capítulo. Entonces, compañeras, estado de necesidad justificante es una forma, en este caso, de poder entender cómo proteger esos bienes, debe estar protegida por la ley. ¿Y por qué es importante como ciudadano lo sepas? Porque si un día tú ves un perrito amarrado, casi a punto de la muerte, famélico, güey, tú puedes meterte a la casa a rescatar al perro. Obviamente, yo aconsejaría o añadiría, márcale a la policía, que alguien sepa que te ayude, o sea, que sean las fuerzas del orden público los que lo hagan. Si de plano, pues ya hay un estado de necesidad, o inclusive, fíjense bien, y eso le pasó allí a unos vecinos de un lugar donde me tocó vivir. Un perrito se quedó atorado con su cadena y el perrito como que se atoró y estaba como colgado porque pues ya saben cómo son los perritos. Y un vecino se tuvo que brincar para desamarrarlo porque el perrito se estaba ahogando. Dices, oye, sería totalmente injusto que castigaras a una persona que hiciera algo así. Entonces, ya son las 6:20, nos quedan como 10 minutitos. Entonces, no vamos a entrar al siguiente elemento para cuestión de poder andar con un orden aquí de la clase. Vamos a volver a nuestro pizarrón. ¿Ya ven el pizarrón? Sí. Muy bien, entonces, conducta. Es un hacer, se exterioriza mediante una opción, mediante una omisión. Tipo penal es la descripción de los elementos del delito que quieres castigar que viene retomado en la ley, en el código, en un reglamento. Y antijuridicidad significa
que es contrario a la ley, que no hay una justificación de que lo hagas, porque si llega a existir, pues entonces no hay delito. Si se explota la juridicidad, podemos darle el tratamiento específico. ¿Qué quiere decir? Que no toda conducta que sea típica es un delito, porque si no es antijurídica, pues obviamente no pasa, no sigue pasando. Vamos a ver la siguiente clase, lo que es la culpabilidad. ¿Cómo lo ven hasta ahorita? ¿Dudas, comentarios, reflexiones? No, pues está quedando entendible nada más. Pues Muy sí, bien. hay diferentes tipos de situaciones que son los que cambian. Muy bien, es excelente. Aquí lo importante es que lo entiendan desde un punto de vista general para que cuando vean un caso concreto puedan poder distinguirlo. Y pues obviamente también lo relevante es que cada que haya un caso en concreto que vayan a analizar, revisen su código actualizado, porque hablábamos en este caso de lo que viene siendo las leyes vigentes que se estén aplicando en su momento. La ley, compañeros, cómo la cambian y la cambian y la cambian. Yo tenía la costumbre cuando entré a la universidad de cada vez que, pues yo tenía mi código penal y lo imprimía. Cada vez que había un cambio, imprimía la hoja por lo menos y la pegaba a mi código. Traté de comprarme un código penal cada vez que había un cambio minúsculo, pero pues como estudiambre, pues aún no alcanza para todo eso. Ahorita ya nomás uso el PDF porque no costea. Si hubiera comprado un código penal en cada cambio, no, hombre, tuviera códigos penales para aventar para arriba. O unos ya todos cambiados. Entonces, leyes vigentes, eso es bien importante. Si mañana quitan un delito de los que estamos manejando, si mañana agregan un delito, hay que revisar cómo se está manejando, cómo se está visualizando. Muy bien, compañeras, entonces vamos a ver. Ahí ya... a ver. A ver, ¿qué pasó aquí? Pues no puedo quitarlo. ¿Qué están viendo ahí? ¿Código? Sí. Es que quiero quitarlo, pero no alcanzo a quitarlo. Ok, ya se ven las pantallas. Sí. Ok, muy bien. Entonces, compañeras, pues vamos a visualizarlo. Tareas, como les dije, pues no les voy a dejar, pero pues eventualmente tengo que calificarlas de alguna manera. Así que les voy a dejar un pequeño ensayo, un ensayo muy sencillo para que ustedes puedan empezar a desglosar, ejercitar en este caso su lectura comprensora y su redacción, pues, en este caso pues para ser evaluadas. Quiero que busquen un asunto de legítima defensa que les llame la atención. Si está en video en YouTube, mucho mejor. Me envían el link para analizar el video en YouTube. Lo vamos a analizar la siguiente clase y me van a hacer una breve narración con su explicación personal. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Por qué piensan que sí se da legítima defensa? ¿Por qué piensan que no se da legítima defensa? Pueden elegir un asunto donde sí se vea la legítima defensa, perdón, donde sí se dé la legítima defensa, o un asunto donde no se dé, dependiendo de lo que quieran manejar ustedes. Entonces, visualícenlo así. Es un pequeño, un ensayo, simplemente cuenten la historia, cuenten un cuento, cuenten qué es lo que vieron, de 1000 palabras. 1000 palabras, el Word, los archivos, ahí les mide la cantidad de palabras. Entonces, ustedes me lo envían, o sea, lo hacen, lo graban y me lo envían por el grupo de WhatsApp y ya lo podemos revisar. No vayan a salir como una alumna que les dejé un ensayo de 2000 palabras y me trajo de 400 y me dice, es que 2000 palabras son muchas. Y yo así como que, pues no sé, pues ponte a escribir más o algo. Entonces, ponte a poner las fechas, algo. Pues, o sea, son 1000 palabras ni es tanto. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Me lo envían antes del lunes para poder analizarlo el lunes esos videos? Ok. Muy bien, excelente. Entonces, pues les agradezco. Tengan un buen fin de semana. ¿Ya sacaron su cita para vacunarse? No. Pues si se van a vacunar, ya van a iniciar las vacunaciones el día de mañana. Si son antivacunas, pues a lo mejor también son terraplanistas, que pues todo se respeta, aquí hay de todo. O sea, yo no les voy a decir si la Tierra es redonda, si la Tierra es plana, pero ¿será redonda o será plana la Tierra? Muchas teorías. Pues, ¿quién sabe? Hay ser como un huevo. Puede ser. A lo mejor realmente estamos arriba de una tortuga que va caminando por el agua,
O sea, hoy en día ya no me sorprendería, inclusive los que dicen que vivimos en la Matrix, pues también algún mérito debe tener su teoría. Pero bueno, reflexionenlo para el fin de semana, envíenme el ensayo, envíenme el link del video, vamos a analizarlo, desglosarlo y pues vamos a ver cómo funciona para agregar los videos aquí. Entonces, tengan buena tarde, tengan buen fin de semana, cuídense y vamos a parar la grabación en 1, 2, 3, ya.